La mansión en Coral Gables era una obra maestra de la arquitectura moderna, una jaula de cristal y mármol bañada por el implacable sol de Miami. Sin embargo, por dentro, el aire era perpetuamente frío, estancado en un silencio que ni el lujo podía llenar. Cada superficie pulida reflejaba un vacío, un recordatorio constante de que aquello era una casa, pero no un hogar. Desde su oficina con paredes de vidrio, Julián Reyes observaba su reino. Era un titán de la tecnología, un hombre que movía mercados con una sola llamada, pero que se sentía impotente dentro de su propia fortaleza. Su traje a la medida se sentía como una armadura que ya no lo protegía, sino que lo aislaba, mientras las ojeras bajo sus ojos delataban las noches en vela que ni su fortuna multimillonaria podía remediar. Era un rey exiliado en su propio palacio, prisionero de un dolor que no sabía cómo nombrar. Su mirada se desvió hacia el jardín, donde una escena improbable se desarrollaba bajo un roble. Allí estaba Mateo, su hijo de 7 años, un niño envuelto en el mismo silencio que habitaba la casa desde el accidente. Y junto a él estaba Sofía, la nueva cuidadora. Ella no estaba simplemente vigilándolo, lo sostenía suavemente en sus brazos, meciéndose al ritmo de una melodía que solo ellos parecían escuchar. Julián se inclinó hacia adelante, con el corazón en un puño, y entonces ocurrió. Un sonido que creía extinto, un eco de un tiempo más feliz, atravesó el cristal y el silencio. La risa de Mateo. No era una sonrisa tímida, sino una carcajada genuina, clara y sonora que llenó el aire. Por primera vez en más de un año, Julián vio la alegría pura en el rostro de su hijo, una luz tan brillante que lo cegó momentáneamente, rompiendo una capa de hielo alrededor de su corazón. Esa risa se convirtió en un faro de esperanza. Durante los siguientes días, Julián empezó a abandonar su imperio un poco más temprano, solo para ser un testigo silencioso de los pequeños milagros que Sofía obraba en el jardín. La paz era algo nuevo, una planta frágil que comenzaba a echar raíces en el árido suelo de su hogar. Pero esa tarde, el crujido de las llantas sobre la gravilla del camino de entrada anunció el fin de la calma. Un sedán negro se detuvo y de él descendió una figura que le robó el aliento a Julián. Era Victoria, la hermana gemela idéntica de su difunta esposa. Verla fue como si un fantasma hubiera decidido materializarse a plena luz del día, una copia perfecta y dolorosa de todo lo que había perdido. Su llegada no fue una visita, fue una invasión, una sombra que se cernió sobre la incipiente luz que apenas comenzaba a calentar sus vidas. Julián se quedó paralizado, anclado en su sitio, mientras el pasado caminaba hacia su puerta con una sonrisa ensayada. Pero su conmoción no fue nada comparada con la reacción de su hijo. Mateo, que había estado dibujando con Sofía en el césped, levantó la vista y su pequeño rostro se contrajo en una máscara de pánico absoluto. La frágil alegría se evaporó, reemplazada por un terror tan profundo que le hizo temblar. Con un gemido ahogado, corrió a esconderse detrás de Sofía, aferrándose a sus piernas como si ella fuera su único refugio contra un depredador invisible. El grito silencioso del niño resonó en la mansión con más fuerza que cualquier alarma, una reacción visceral e inexplicable que sembró en Julián una terrible inquietud. No entendía el origen de ese miedo, pero supo, con una certeza helada, que Victoria no solo traía consigo el dolor del recuerdo, sino también una amenaza muy real. La sonrisa de Victoria era una obra de arte, una máscara de porcelana pintada con simpatía que no lograba ocultar el frío de sus ojos. Intentó acercarse a Mateo, extendiendo una mano con uñas perfectamente cuidadas, pero Sofía, con una calma que desmentía la tensión del momento, dio un sutil paso hacia atrás,
manteniendo al niño protegido detrás de ella. No dijo una palabra, pero su postura era una muralla infranqueable. Julián, por su parte, seguía atrapado en la encrucijada del tiempo, viendo a su esposa y a una extraña en el mismo cuerpo. La presencia de Victoria no era solo un recordatorio de su pérdida, se sentía como una profanación, una copia imperfecta que manchaba el recuerdo sagrado de Elena. El aire de la tarde, antes lleno de la promesa de una risa, ahora estaba denso y cargado de un miedo silencioso que emanaba de su propio hijo. Victoria finalmente rompió el silencio, su voz un eco melódico pero vacío de la de su hermana. Mateo, cariño, soy yo, tía Vicky. ¿No te acuerdas de mí? Sus palabras, destinadas a ser reconfortantes, cayeron como piedras en el pozo de silencio del niño. Él solo se aferró con más fuerza a la pierna de Sofía, enterrando el rostro en la tela de su pantalón como si quisiera desaparecer. Sofía se arrodilló lentamente, sin darle la espalda a la recién llegada, y le susurró algo al oído a Mateo, palabras inaudibles que parecieron calmar un poco su temblor. Julián observó la escena, una mezcla de gratitud por la cuidadora y una creciente alarma. El terror de su hijo era irracional, desproporcionado. Era una reacción que no provenía del trauma conocido, sino de algo más profundo y oscuro, una herida que él ni siquiera sabía que existía. Quizás está abrumado. Ha sido un día largo para él, dijo Julián, encontrando por fin su voz, aunque sonaba forzada y extraña en sus propios oídos. Victoria retiró la mano. Su sonrisa apenas titubeó. Por supuesto, pobrecito, tal vez la presencia de extraños lo confunde, comentó, lanzando una mirada fugaz pero afilada hacia Sofía. El comentario fue una daga sutil, diseñada para socavar la confianza y sembrar la discordia. En ese instante, la frágil paz que Julián había comenzado a atesorar se hizo añicos. Es increíble cómo un solo momento, una sola persona, puede derrumbar los cimientos de la esperanza que tanto costó construir. Historias como esta nos recuerdan lo valiosa que es la tranquilidad, y si te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a seguir compartiendo relatos sobre la fuerza necesaria para protegerla. Esa noche, la mansión volvió a ser una tumba de silencio, pero esta vez era un silencio hostil. Julián se sirvió un whisky en su oficina, pero el licor no calentó el frío que se había instalado en su pecho. En su escritorio había una fotografía de Elena, tomada en su luna de miel. Ella sonreía a la cámara, con los ojos llenos de una luz genuina, una calidez que Victoria imitaba pero no podía replicar. La amaba tanto que su ausencia era una presencia física, un fantasma que se sentaba a su lado en cada reunión y se acostaba en el lado vacío de su cama. La llegada de Victoria había reabierto esa herida con una brutalidad inesperada, obligándolo a enfrentar no solo el dolor de su muerte, sino la inquietante sensación de que la copia viviente de su esposa traía consigo una sombra que amenazaba con consumirlo todo. El recuerdo del accidente lo asaltó con la fuerza de un golpe. La policía lo había calificado como una tragedia, un despiste en una carretera mojada. Victoria había estado allí, en el hospital, interpretando el papel de la hermana desconsolada a la perfección. Él, cegado por su propio dolor, había aceptado su apoyo sin cuestionarlo. Pero ahora, al ver el pánico en los ojos de Mateo, una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. Una duda tan monstruosa que apenas se atrevía a considerarla. ¿Era posible que el terror de su hijo no fuera solo un síntoma de su trauma, sino un testimonio silencioso de algo que presenció? Sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento. Estaba cansado, afligido. No podía permitirse caer en paranoias. Debía ser lógico, racional, como siempre lo había sido en los negocios. Más tarde, encontró a Sofía en la cocina, limpiando un vaso con una concentración metódica. La luz sobre el fregadero la envolvía en un halo suave,
resaltando la expresión de preocupación en su rostro. «Gracias por cómo manejaste la situación hoy», dijo Julián, su voz más suave de lo que pretendía. Ella se giró, ofreciéndole una pequeña y cansada sonrisa. «Solo hice mi trabajo, señor Reyes. Mateo es un niño muy sensible, necesita sentirse seguro». Hubo una pausa, un espacio donde las formalidades de empleador y empleada se disolvieron por un momento. Él se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el deseo de confiar en alguien. «¿Alguna vez lo habías visto reaccionar así ante alguien?», preguntó, necesitando una validación externa de que su inquietud no era infundada. La respuesta de Sofía fue simple y directa, lo que la hizo aún más escalofriante. «Nunca», dijo, y en esa única palabra, Julián encontró la confirmación que temía. El terror de Mateo era nuevo, específico, y estaba dirigido únicamente a Victoria. Durante los días siguientes, el niño retrocedió. Los pequeños avances que había logrado con Sofía se desvanecieron. Volvió a encerrarse en su mundo silencioso, negándose a salir al jardín. Por las noches, Julián lo escuchaba gemir en sueños, pequeños sonidos de angustia que atravesaban las gruesas paredes de la mansión. A veces se despertaba gritando en silencio, con el cuerpo empapado en sudor frío y los ojos abiertos de par en par, fijos en una esquina oscura de su habitación, como si el monstruo que lo atormentaba estuviera allí mismo, observándolo desde las sombras. Victoria, mientras tanto, se había instalado en la casa de huéspedes, tejiendo su red con una paciencia de araña. Jugaba su papel a la perfección, mostrándose como la tía devota y preocupada. A Julián le hablaba de la necesidad de estabilidad y de figuras familiares para Mateo, insinuando que la influencia de una cuidadora podría ser perjudicial a largo plazo. «¿Realmente sabemos quién es ella, Julián? La gente puede ser muy convincente», le dijo un día durante el almuerzo, su tono lleno de una falsa preocupación que le revolvió el estómago. Era una campaña sutil pero incesante para aislar a Sofía y posicionarse como la única salvadora de la familia. A veces, la intuición te grita una verdad que la mente se niega a aceptar. Apoyar este proyecto con tu suscripción nos permite dar voz a esas historias donde confiar en ese instinto lo cambia todo. A pesar de las advertencias de Victoria, Julián se encontró buscando la compañía de Sofía. La observaba con Mateo, notando la infinita paciencia con la que ella se sentaba a su lado durante horas, sin exigirle nada, simplemente ofreciéndole su presencia como un ancla en su mar de miedo. Una noche, desesperado por respuestas, le pidió que se uniera a él en la terraza después de que Mateo se durmiera. «No sé qué hacer», confesó, la frase saliendo de él como un suspiro de derrota. «Siento que le estoy fallando». Miró a la mujer sentada frente a él, no como un empleado, sino como la única persona que parecía entender el lenguaje silencioso de su hijo. La vulnerabilidad en su voz era algo nuevo, un quiebre en la fachada del magnate que controlaba todo. Sofía no le ofreció soluciones complejas ni jerga psicológica. Su sabiduría era simple, arraigada en la empatía. «Él no necesita que usted lo arregle», le dijo suavemente, su voz como un bálsamo. «Solo necesita saber que su papá está ahí, que no está solo en su miedo. No intente llenar su silencio con palabras. Llene el espacio a su lado con su presencia». Le contó cómo Mateo amaba los viejos álbumes de fotos de su madre, cómo trazaba el contorno del rostro de Elena con su dedito una y otra vez. Quizás podría hacer eso con él, compartir un recuerdo, demostrarle que usted también la extraña. «El dolor compartido es un poco más ligero, señor Reyes». Sus palabras eran un faro, una guía simple en la oscuridad abrumadora de su impotencia. Al día siguiente, Julián canceló todas sus reuniones. Buscó el álbum de fotos de su boda y se sentó en el suelo de la habitación de Mateo.
No dijo nada. Simplemente comenzó a pasar las páginas. Después de varios minutos, el niño se acercó con cautela y se sentó a su lado. Julián señaló una foto de Elena riendo a carcajadas. «Tu mamá tenía la mejor risa del mundo», susurró, su voz quebrándose. «La extraño todos los días». Mateo levantó la vista hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de un entendimiento compartido. Lentamente, el niño apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Julián se sintió como si el sol estuviera saliendo después de un año de noche polar. Desde la puerta entreabierta, Victoria observó la escena. La imagen de padre e hijo unidos, encontrando consuelo el uno en el otro, no le provocó ternura. En sus ojos se encendió una chispa de algo gélido y calculador. Esa conexión, facilitada por Sofía, era una amenaza directa a sus planes. Vio cómo su control sobre la narrativa del dolor familiar se desvanecía, reemplazado por un vínculo genuino que la dejaba fuera. El calor que comenzaba a llenar la casa era un veneno para ella. Se retiró en silencio. Pero su retirada no fue una derrota, fue una reagrupación estratégica. La sonrisa ensayada desapareció de su rostro, dejando al descubierto una determinación fría y peligrosa. Si no podía ganar su lugar a través de la simpatía, lo tomaría por otros medios, sin importar quién tuviera que salir herido en el proceso. La tarde había transcurrido en un estado de gracia frágil, pero real. Un bálsamo para el alma herida de Julián. La imagen de la pequeña cabeza de Mateo, apoyada en su hombro, era un tesoro que guardaba en su corazón, mientras conducía de regreso a casa tras una reunión ineludible. Entró en la mansión sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que regresaba a un hogar. Pero la paz se hizo añicos con un sonido agudo y violento que resonó desde la sala de estar. El crujido inconfundible de un objeto de cristal al romperse, seguido no por un grito, sino por algo peor. Un sollozo ahogado, un intento desesperado por contener el dolor. El frío que había comenzado a disiparse volvió a apoderarse de él con una ferocidad glacial. El instinto paternal, adormecido por el luto, despertó con la furia de un león. Corrió por los pasillos de mármol, cada paso un martillazo contra el silencio antinatural. La escena que lo recibió fue una pesadilla tallada en la quietud de su lujosa sala. Victoria tenía a Sofía inmovilizada contra la pared. Su rostro, usualmente una máscara de simpatía ensayada, estaba contorsionado por un odio puro y sin diluir que Julián nunca había visto. Su mano, con sus uñas perfectas, se aferraba al brazo de Sofía con una fuerza brutal, dejando marcas rojas en su piel. Sofía no luchaba. Su cuerpo estaba tenso, pero su mirada se mantenía firme, una mezcla de desafío y dolor contenido. Pero lo que rompió a Julián no fue la agresión, sino la pequeña figura acurrucada en un rincón, junto al sofá. Mateo temblaba violentamente, sus pequeños puños apretados contra sus oídos, sus ojos cerrados con fuerza como si intentara borrar el mundo. Era un animalito atrapado, reviviendo un terror que su padre apenas comenzaba a comprender. Fue la visión de Sofía, su ancla, su refugio, siendo agredida de una manera tan visceral, lo que finalmente rompió el dique. El trauma de Mateo, contenido por más de un año en un silencio impenetrable, explotó. Un sonido gutural, rasgado, que pareció arrancar un año de mudez de su pequeña garganta, llenó la habitación. No fue un llanto, fue un rugido de dolor y acusación. Y entonces las palabras, claras y afiladas como fragmentos del cristal roto en el suelo, atravesaron el aire. «No, tía mala, igual que mamá. Tú empujaste el carro de mamá». La frase colgó en el aire, vibrando con el poder de una verdad demasiado terrible para ser pronunciada.
una confesión arrancada de las profundidades del recuerdo más oscuro de un niño. El grito de su hijo golpeó a Julián como un rayo, una descarga eléctrica que quemó la niebla de su dolor y lo dejó expuesto a una claridad insoportable. En ese instante, todo encajó. El pánico inexplicable de Mateo cada vez que Victoria se acercaba. Las sutiles manipulaciones de su cuñada para desacreditar a Sofía. Las inconsistencias del informe del accidente que su mente, nublada por el luto, se había negado a examinar. El silencio de su hijo no era una secuela del trauma, era un testimonio. Había estado gritando la verdad todo este tiempo, pero nadie había sabido escuchar su silencio. La comprensión lo inundó, una ola helada de horror y una furia tan profunda que le robó el aliento. Victoria no era la guardiana del recuerdo de su hermana, era su verdugo. Julián no le dedicó una segunda mirada a Victoria. En su mente, ella ya había dejado de existir, reducida a una sombra, a un crimen que sería juzgado. Su universo se había contraído a las dos personas que importaban, las dos almas que su ceguera casi había permitido que se perdieran. Pasó junto a la figura petrificada de su cuñada como si fuera un mueble más en la habitación y se arrodilló en el suelo. Sin decir una palabra, extendió los brazos y atrajo a Mateo y a Sofía hacia él, envolviéndolos en un abrazo que era a la vez un refugio y una fortaleza. Apretó a su hijo tembloroso contra su pecho, sintiendo el cuerpo de Sofía estremecerse a su lado. Allí, en el suelo de su mansión fría, en medio de los restos de una mentira, Julián Reyes finalmente se convirtió en el escudo que su familia necesitaba, formando un círculo de protección forjado en el fuego de una verdad devastadora. El proceso legal contra Victoria fue rápido y discreto, un asunto que Julián delegó a sus abogados con una frialdad quirúrgica. No buscaba venganza, solo la consecuencia inevitable de la verdad. Su atención ya no estaba en las salas de juntas ni en los tribunales, sino en el suelo de su sala, donde la vida real se estaba reconstruyendo. Los días que siguieron a la revelación no fueron de celebración, sino de un silencio diferente, uno de sanación. Mateo se aferraba a su padre con una confianza recién descubierta, y Sofía se convirtió en el pilar que sostenía a ambos. La mansión, que había sido una jaula de cristal para el dolor, lentamente comenzó a respirar de nuevo. Las sombras del pasado no se desvanecieron de la noche a la mañana, pero por primera vez, la luz que entraba por los ventanales parecía tener un propósito: iluminar el camino hacia adelante, un paso a la vez. Los meses se convirtieron en un lienzo en blanco sobre el cual pintaron una nueva vida. Julián, guiado por la sensibilidad de Sofía, reemplazó el mármol frío con alfombras suaves y las paredes vacías con fotografías de momentos felices. Mateo aprendiendo a andar en bicicleta, los tres riendo en la playa. La casa dejó de ser un monumento a Elena para convertirse en un hogar para los vivos. El amor entre Julián y Sofía floreció sin prisa, cimentado en el respeto mutuo y en la certeza de haber encontrado un refugio el uno en el otro. Mateo, por su parte, recuperó su voz por completo. Ya no solo hablaba, sino que cantaba, contaba chistes y llenaba cada rincón con el sonido vibrante de su niñez recuperada. El leve cojear que le quedó del accidente era ahora solo una nota al pie de su historia, no el titular. Julián comprendió que su fortuna, antes un símbolo de poder y aislamiento, podía ser una herramienta de curación a una escala mucho mayor. Vendió una participación significativa de su imperio tecnológico, no para adquirir más, sino para dar de vuelta. Con una donación inicial de $10 millones, fundó el Instituto Mateo,
una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar terapia especializada y apoyo a niños que, como su hijo, habían sido silenciados por el trauma. No hubo una gran conferencia de prensa ni buscó el reconocimiento público. Fue un acto silencioso, una promesa a su hijo y a la memoria de su esposa de que su dolor no sería en vano, sino que se transformaría en esperanza para otros. Ver cómo una tragedia puede convertirse en un legado de ayuda es lo que nos impulsa, y tu apoyo al suscribirte nos permite seguir encontrando estas luces en la oscuridad. 5 años después, el jardín de la mansión en Coral Gables ya no era un escenario de silencios observados a través de un cristal. Era un torbellino de vida. Mateo, ahora un preadolescente de 12 años, corría por el césped persiguiendo a su hermana pequeña, una niña de ojos curiosos que tenía la sonrisa de Sofía y la determinación de Julián. Desde la terraza, Julián, vestido con ropa casual y con una serenidad que el dinero nunca pudo comprar, rodeaba a Sofía con su brazo. Observaban a sus hijos, y en las risas que llenaban el aire de la tarde se escuchaba el eco de una victoria profunda y duradera. La casa, antes una prisión de lujo, era ahora un santuario de amor, un testimonio de que incluso después de la noche más oscura, la verdad y la bondad pueden hacer que el sol vuelva a brillar con más fuerza que nunca.